Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por venir. Estoy seguro que ya lo sabéis casi todo lo que voy a contaros, pero bueno, lo repetiré una vez más, aunque sí que tenemos alguna novedad. Voy a contaros, por un lado, pues, cómo va el proyecto Cartera Digital, para aquellos que pueda haber que no lo conocen, en qué consiste. También me voy a centrar a continuación en el ecosistema asociado a la cartera digital, ya que la cartera digital es pues, una extraordinaria complejidad de actores interrelacionados con funciones, todas ellas imprescindibles para que este proyecto funcione. Y también voy a adelantar un poco cómo va el proyecto nacional de cartera digital en nuestro país. Bueno, en primer lugar, y a efectos de memoria, esto se inició en el año 2014. La idea en aquel tiempo consistía en buscar algún modo de que los medios de identificación digital de los distintos países sirvieran en todos los demás. Esto es básicamente el primer reglamento que se aprobó en el año 2014 y la verdad es que la idea era muy buena. No obstante, pues con los años aparecieron pues, algunas carencias o aspectos que se podían mejorar. Algunas de ellas era, pues sí, cada país notifica, en este caso a la Comisión Europea, un medio de identificación digital y todos los demás tenían que aprender en qué consistía eso para poder traducir y entender eso, ¿no? Esto es muy farragoso, muy complejo y requería un proceso bastante largo para estudiar y aceptar el sistema que estaba proponiendo otro país como válido. También, pues en los años que pasaron desde el año 2014 hasta que se propuso mejorar este reglamento, solo 14 Estados miembros notificaron un esquema de identificación digital. Entonces, había muchos países que ni siquiera le ofrecían a sus ciudadanos medios de identificación digital. Escaso uso por sector privado o nulo, diría yo. No ha habido ningún uso de este sistema por parte del sector privado, aunque sí por el sector público. Y luego, pues entre otras cosas, pues era un sistema de todo o nada, toda la identificación o ninguna. Ahora veremos cómo esto se mejora en un cambio de paradigma. Para que funcionara el anterior sistema, el sistema que se aprobó en el año 2014, era necesario que cada país dispusiera de una máquina, denominada nodo EIDAS, que ejercía de traductor. Eran esas máquinas, cada Estado miembro disponía de una, las que conocían cuáles eran, en este caso, los 14 sistemas de identificación digital notificados por los países que lo habían hecho, y toda la información pasaba por ahí. Pues bien, cada vez que un Estado miembro notificaba un nuevo medio de identificación digital, todas las 27 máquinas tenían que actualizarse para entender ese nuevo sistema. Como veis, muy farragoso. Bueno, pues esto desaparece a favor de un nuevo modelo que consiste en que es el ciudadano el que lleva el dato, no pasa la información por nodos de ningún tipo y hace con esa información lo que él quiere, ¿no? Este nuevo modelo se basa pues, en la medida estrella de este reglamento, que es la cartera digital, ¿no? La cartera digital que algunas a señalar, no todas, porque la verdad es que el reglamento es muy extenso en este aspecto, es el primer medio de identificación común en la Unión Europea. Por primera vez, todos los ciudadanos de la Unión Europea podrán identificarse entre sí de manera presencial y de manera digital utilizando el mismo sistema, un sistema que ha de ser, además, interoperable. Es por esto que todos los Estados miembros estamos trabajando en un proyecto común para hacer un sistema que sea eso, homologable, interoperable. Sirve para identificar, así que incluye este medio, que va a ser una aplicación informática que se descarga uno en su teléfono móvil, del conocido como Personal Identification Data o PID. Esto es, este será el equivalente a los datos que, por ejemplo, nosotros tenemos en el DNI español o el que tienen los portugueses en su carta o en Francia. Esto va a ser obligatorio. Este año, todos los Estados miembros tenemos la obligación de proveer a nuestros ciudadanos de este artefacto, que además ha de ser gratuito para los ciudadanos y voluntario para ellos. Pueden tenerla o no.
Y la cartera digital tiene tres grandes funcionalidades. La primera, la que he comentado ya, que es identificar a los ciudadanos. La segunda, el ámbito de la identidad se extiende mucho más allá de la identificación. Ahora, identidad incluye cualquier atributo que se pueda predicar sobre un objeto, una persona o una empresa. Esto es, a esto se le denomina declaraciones electrónicas de atributos y podrán acreditar, pues eso que digo, cualquier cosa que se predique sobre estos sujetos. Además, va a ser posible que con estas carteras digitales los ciudadanos puedan firmar digitalmente y además de manera gratuita documentos electrónicos. Estas carteras van a ser obligatorias para el sector público y para parte del sector privado. Ahora veremos qué parte del sector privado. Y esto es muy interesante. Como veis, ya extiende mucho el ámbito respecto a la primera versión del reglamento. Se espera que se trabaje, y de hecho ya se está trabajando, en un gran número de casos de uso europeos y también nacionales. En el caso de los europeos, se definirán unos conocidos como rulebooks, que son las guías, las instrucciones sobre cuáles son los datos, metadatos y la arquitectura, en definitiva, de los casos de uso que se vengan trabajando. Permiso de circulación, etcétera. Estas carteras van a salir al mercado con una muy elevada requisitos de ciberseguridad, de nivel alto. Además, también permite una cosa que se llama la divulgación selectiva de atributos. Aquí, en vez de ser todo o nada, el usuario podrá elegir en una credencial dada los datos de esa credencial que quiere mostrar o dar a un tercero. Y aunque hay bastantes funcionalidades más, muchas funcionalidades más, he querido seleccionar estas, pues una más es que el código fuente de estas carteras digitales, por transparencia, ha de ser de código abierto. ¿Cuál es el sector privado obligado a aceptar estas carteras digitales? Bueno, pues por un lado, todas esas organizaciones que están obligadas por ley a hacer un proceso de Know Your Customer, por ejemplo los bancos, o aquellos sectores que define el reglamento, como esos que tenéis ahí, el transporte, la energía, la banca, los servicios financieros, la sanidad, las aguas, etcétera. Y luego también las grandes plataformas, en virtud de la ley de mercados digitales, que está vinculada a esta, como puedan ser los motores de búsqueda, Facebook, y en fin, las definidas como grandes plataformas. Este reglamento, además, y solo por mencionarlo, de dedicarse a este objeto que se llama cartera digital, también crea nuevos servicios adicionales de confianza a los que ya había en la primera versión. Uno de ellos es este que he mencionado, que consiste en emitir atestaciones electrónicas de atributos. Pues bien, esto será un nuevo servicio electrónico de confianza que tendrá el mismo valor jurídico en la Unión Europea que un documento en papel. Además, también aparecen los servicios cualificados de archivo electrónico y también lo que se conoce como los libros mayores de contabilidad o electronic ledgers. En ambos casos, el reglamento define cuáles son las condiciones para que esto sea un nuevo servicio de confianza. Luego, también el reglamento establece que para la gobernanza de este ecosistema tan complejo, pues cada Estado miembro pues participa en un grupo que se ha creado de alto nivel sobre identidad digital que durará pues indefinidamente, y ahí de lo que se trata es de, entre todos, ir refinando esto y ir trabajando de manera que el proyecto sea un proyecto, pues eso, conjunto. El esquema básico de funcionamiento de este elemento, bueno, pues en el centro tenéis a imaginar al ciudadano que lleva su cartera digital, que se la ha proveído alguien, esa cartera digital, ahora veremos, y la información que contiene esa cartera digital proviene típicamente de una fuente auténtica que puede haber emitido directamente esa fuente auténtica o un emisor cualificado. Aquí se distinguen varios tipos de credenciales, como pueden ser las las credenciales cualificadas, las no cualificadas y las que provienen del sector público, las Public Body EAA, son las que vienen del sector público. Y el ciudadano, con esa información, ya se la entrega
a quien se la esté pidiendo. Pues bien, todo esto para que haya confianza, y sobre todo confianza a nivel transfronterizo, en que si un ciudadano se le requiere de otro país por parte de una empresa de alquiler de coches, por ejemplo, que le entregue el permiso de circulación, pues el ciudadano tiene que estar seguro de que su wallet se está conectando a una empresa real, que está donde sea y alquila coches, y la empresa de alquiler de coches también tiene que estar bastante segura de la información que le da el ciudadano. Para todo eso existe un marco de confianza que se ha definido y que se basa típicamente, por un lado, en registros que se encuentran en la Comisión Europea y habrá que consultar, en registros nacionales que también habrá en cada uno de los Estados miembros y en un modelo basado en certificados digitales que se conocen como de acceso y de registro, y veremos ahora. Las especificaciones de esta cartera digital se vienen debatiendo desde hace ya años en un patio, que diría yo, donde participan infinidad de organismos provenientes de, por un lado, de distintos países y, por otro lado, organismos que forman parte de la Unión Europea desde hace muchos años, en donde se discute la tecnología de cada uno de los detalles de esta cartera digital. Es el conocido como ARF. Realmente es el volumen de información y de trabajo y de debate que hay ahí es increíble. De ahí salen ciertos documentos que permiten, con mayor o menor fortuna, con mayor o menor consenso, encontrar cuál es la solución técnica a todo lo que está planteado en el reglamento. Pero realmente lo que va a misa es la votación. En un proceso que se llama comitología, los Estados miembros votamos lo que se denomina actos de ejecución o acto de implementación de ese reglamento. Es un reglamento tan técnico que tiene una infinidad de actos de ejecución. Pues bien, llevamos varios lotes. El lote 1, que se votó a finales del año 2014, acaba de reabrirse. De manera que esperamos en las próximas semanas que se vuelva a votar, porque la Comisión propone que ahí aparezcan nuevas tecnologías. Para que os hagáis una idea, si lo que se votó a finales de 2014 en materia del acto de ejecución que tiene que ver con formatos, ahí había 2 formatos, bueno, pues ahora las tecnologías ascienden a 35 y esto no hace que se extienda el plazo que nos han dado para hacer las carteras digitales, de manera que fácil no nos lo están poniendo. Pero en todo caso, que veáis pues cómo el lote 1 trataba fundamentalmente de tecnología, cómo se emite este Personal Identification Number en cada país, cómo se notifica a la Comisión Europea, cuáles son los protocolos y las interfaces técnicos que tiene que tener esa cartera digital. Esto, como digo, se vota, y como se vota es un anexo del reglamento y esto ya es una ley. Y esto significa que las carteras digitales tienen que seguir estas especificaciones y solo estas. Cómo se certifica, etcétera. Como veis, pues ahí tenéis algunos de los actos de ejecución que ya estaban aprobados y que se han vuelto a reabrir. El tercer lote también se aprobó. Como veis, este lote básicamente se centra en asuntos relacionados con certificación, con firmas digitales, con certificados digitales y con distintos aspectos relacionados con eso. Estos están también aprobados. El lote 4 también está aprobado, el lote 5, y ahí se habla de listas, el formato de esas listas, el formato de los certificados digitales de páginas web, etcétera. Y quedan todavía unos poquitos por delante por votar. Con esto quiero que veáis la extraordinaria complejidad técnica que tiene este reglamento. Además, puesto que este reglamento es muy ambicioso y quiere que la cartera digital sirva para muchas cosas, ya la Comisión Europea puso en marcha los conocidos como grandes consorcios europeos. Esos grandes consorcios europeos consisten en proyectos multipaís en donde se trabaja en ciertos casos de uso precisamente para publicar esos rulebooks que os hablaba antes. Pues bien, ha habido o hay 6 grandes consorcios. El primero, por cierto, lo hemos liderado nosotros, Digital Credential for Europe, en donde pues, fue uno bastante grande. Tuvimos 101 participantes de 26 estados. Y bueno, se ha estado trabajando y se trabaja
en muchos casos de usos como esos, pagos, permisos de circulación, la tarjeta sanitaria europea que estaba en nuestro consorcio o diplomas académicos que también, el registro de una tarjeta SIM, la apertura de una cuenta bancaria, el documento portable A1 que también estaba en nuestro consorcio que sirve para acreditar la vida laboral de estas personas que han tenido que trabajar durante años en distintos países de la Unión Europea y eso genera problemas de regularización que se pretenden solucionar con esto. Y así sucesivamente. Aquí solo hay un ejemplo, los que me han cabido, porque realmente hay bastantes más. ¿Cuál es la planificación de este proyecto? Pues bien, este año se tienen que adoptar todos los actos de ejecución y se tiene que notificar por parte de los Estados miembros a la Comisión Europea el listado que vamos a ver a continuación, de actores en ese país que se van a responsabilizar de un nuevo tipo de tareas que aparecen relacionadas con este reglamento y que vamos a ver. De manera que, como veis ahí, a finales de 2026 hay que tener este producto listo y a disposición de los ciudadanos y a finales de 2027 es cuando estas empresas que comentaba al principio están obligadas a aceptar esas carteras digitales. Hay una línea ahí también que tiene que ver con la verificación de la edad a nivel europeo. ¿Esto por qué? Pues porque en varios Estados miembros, incluyendo el nuestro, donde el nuestro quizás fue el primero, pues surgió la inquietud de proteger a los menores de edad de contenido destinado para adultos. A la hora de plantear una solución, pues varios países nos dimos cuenta de que este era un problema claramente transfronterizo, que no se podía resolver individualmente por cada Estado miembro por su cuenta. Y en ese sentido se vio que la cartera digital, que ya iba a ser obligatoria este año, podía ser un artefacto adecuado para simplemente incorporar ahí un caso de uso más, como pueda ser un diploma académico, el permiso de circulación o lo que se os ocurra, o el carné del equipo de fútbol que os guste más. Es por esto que empezamos a trabajar varios países, en este caso de uso también, y ya hemos terminado la definición técnica de una primera versión de especificaciones de un caso de uso que desde el punto de vista técnico es extraordinariamente complejo, porque fijaros que utilizamos la cartera de identidad digital que sirve precisamente para identificar en Internet y en presenciar a las personas y aportar información que nos permita, sin ninguna duda, saber que él es quien dice ser, a un caso de uso que estira un poco esas costuras porque tienes que ser capaz de demostrar de manera indudable que eres mayor de una cierta edad sin dar ningún otro dato. Y no solo sin dar ningún otro dato, sino siquiera que lo poco que des no sirva para que te hagan perfilado, por lo tanto lo que des tiene que ser distinto cada vez, y ni siquiera haciendo que exista el efecto gran hermano de ninguna de las maneras, saltándote en este caso de uso que haya una especie de log que diga pues, las veces que tú te has conectado a ese tipo de sitios y alguien pueda preguntar si en algún sitio hay un registro donde se indique las veces que tú te puedas haber conectado con la cartera digital a no sé dónde. Eso tampoco existe en este caso. De manera que es un caso de uso. La verdad es que desde el punto de vista técnico ha sido muy bonito y también lo tenemos ya trabajado por varios Estados miembros que estamos planificando pues, que en la cartera digital que lancemos este año pues también se encuentre este caso de uso como uno más. Vamos con el ecosistema. Como digo, la cartera digital es, diría, un aspecto y no de los más complejos de este ecosistema. Muchos de estos que os voy a contar, pues hay que comunicarlos y hay que notificarlos, otros no, pero conviene que veáis el ecosistema completo. Punto de contacto único. Bueno, pues aquí el reglamento establece que cada país debe establecer una persona, un organismo, que sea el punto único de contacto para cualquier cosa relacionada con todo este ecosistema en cada Estado miembro. Bueno, pues este es un elemento que hay que definir. El proveedor de la cartera es otro. ¿Quién va a ser, por ejemplo en España, quien provea las carteras de identidad digital? Pues también eso se notifica a la Comisión Europea. Por supuesto, el usuario titular de la cartera, que pueda ser una empresa o un ciudadano. ¿Quién va a ser el que emita este Personal Identification Data? Que, por cierto, pues es un acto de ejecución de los que hemos visto antes,
que por cierto se acaba de reabrir. Es uno de los que se ha reabierto. ¿Y por qué se ha reabierto? Pues veréis, aquí se definen dos tipos de datos, los opcionales y los obligatorios. Resulta que los obligatorios pues son muy pocos. Realmente obligatorios tenemos nombre, apellido, fecha de nacimiento y nacionalidad. Ya está. Y los opcionales sí que, por ejemplo, pero como opcional hay un número de identificación administrativo en donde nosotros vamos a meter, por supuesto, el número de identificación nuestro, el DNI, pero es posible que haya países que no. Es posible que haya países porque no tienen esos números. Hay países que no tienen un número de identificación de sus ciudadanos porque desde su punto de vista es inconstitucional. O tienen varios. ¿Y cuál van a poner? Una de las propuestas que hace la reapertura de este acto de ejecución es incluir la fotografía. A nosotros nos parece interesante, pero lo vemos muy difícil de aquí a fin de año incluir esto, porque no tenemos cámaras de foto en muchas oficinas de registro, porque va a ser necesario para obtener una cartera digital que se basa en un esquema de nivel alto, pues tratarlo exactamente igual que si fuera un pasaporte o si fuera el documento nacional de identidad. Tendréis que solicitar cita en alguna oficina de registro para que allí vean que sois quien decís ser y os podáis descargar este artefacto. Si no, no lo vais a poder tener. O un medio equivalente que también sea de nivel alto. Pues nosotros también vamos aquí a proveer la posibilidad de que, ya que nuestro documento nacional de identidad pues está clasificado como un medio de nivel alto, bueno, pues si te sabes la contraseña de tu DNI electrónico, tienes activas los certificados digitales de ese DNI electrónico, pues simplemente vía NFC aproximas el DNI al móvil y podrás crear el PID con garantías. Se está discutiendo a nivel europeo que haya una tercera vía que consiste en lo que llaman el onboarding digital. Esto es, que sea posible obtener el PID sin necesidad de acudir a ningún sitio o con una vía que sea la típica, pues que utiliza mucho la banca o muchos sectores, donde pues hay una llamada telefónica o hay algún tipo de inteligencia artificial a la que le enseñas, pues en este caso sería el DNI por delante y por detrás y tal. Pero bueno, se votó precisamente ayer ese acto de ejecución y no salió adelante. Y bueno, está en plena discusión porque muchos países no ven nada claro que eso sea un medio que sea seguro al 100%, como pueda ser lo otro. En nuestro caso, somos uno de los estados con más oficinas de registro de la Unión Europea, de manera que vamos a poner pues, todas las oficinas a disposición para que cualquiera pueda pedir cita en caso de que no se acuerde de cuál es el número de la contraseña de su DNI electrónico. Pero bueno, es uno de los aspectos que también hay que trabajar. ¿Quién va a ser en España el que emita estos datos en las carteras digitales? ¿De dónde vienen esos datos? También están los emisores de declaraciones electrónicas de atributos. ¿Qué es esto? Aquí vendrán desde el sector público al sector privado, desde esa empresa que alquila coches o la Dirección General de Tráfico que emite el permiso de circulación. Estos son los que se llaman emisores de declaraciones electrónicas de atributo. Lo he puesto junto con usuario para que tengáis claro cuál es la relación entre ellos. El reglamento establece la necesidad de crear un nuevo artefacto también denominado registro de partes usuarias. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es un nuevo procedimiento administrativo. Y esto significa que para que yo me crea que si me estoy conectando a una empresa de alquiler de coches en Alemania, esa empresa realmente está en Alemania y alquila coches, Alemania tiene que tener uno de estos, un registro público, en donde se consulta que esa empresa realmente existe, se dedica a los coches, a alquilarlos y qué datos me va a pedir y para qué. Esos datos de ese registro también se han votado en un acto de ejecución. De manera que todos los registros, por supuesto, van a ser iguales, los de todos los países. Es un registro que permite eso, la consulta para que un ciudadano pueda comprobar pues, que si te están pidiendo un título académico para alquilar un coche, seguramente te están pidiendo algo de más. Y tú puedas ir a consultar eso y quejarte. En todo caso, como resultado de esos registros, que también, por supuesto, hay que notificar a la Comisión Europea en España quién va a ser responsable de ese registro y cómo lo va a llevar, etc. Una vez la empresa, en este ejemplo que estoy poniendo del alquiler de coches, se ha registrado ahí, como resultado
puede dirigirse a un prestador de servicios de confianza para obtener esos certificados digitales que aparecen en el reglamento. Se llaman certificados de acceso y certificados de registro. Los de acceso son obligatorios y los de registro son opcionales, porque son certificados nuevos, no son nuevos técnicamente, son X509 de toda la vida, pero son nuevos en el sentido de que están solamente orientados a este ecosistema, de manera que cuando la empresa de alquiler de coches alemana me dice, dame tu permiso de circulación, se lo dice digitalmente a mi cartera digital, ese mensaje está firmado digitalmente con estos certificados. Tener esos certificados es la garantía para mi cartera digital de que esa empresa alemana existe. La diferencia entre el de acceso y el de registro es que el de acceso, pues eso, garantiza que tú estás en un registro, en este caso alemán, y has seguido un procedimiento por el cual se han hecho una serie de comprobaciones para ver que tú efectivamente eres quien dice ser y puede formar parte del ecosistema. Y el de registro, el otro sirve para indicar la intencionalidad, el por qué estás pidiendo estos datos. Es opcional porque todavía queda mucha tela que cortar aquí. Esto es, aquí aparecen nuevas semánticas, en fin, nuevos metadatos que hay que acordar. Pero bueno, ya se han creado las condiciones de partida para que esto sea posible. Pues bien, ¿quién va a emitir esos certificados en nuestro país? Organismo de supervisión, también. Ya existe un organismo de supervisión, seguramente pues este organismo de supervisión adquiera nuevas responsabilidades de supervisión en relación a todo este nuevo ecosistema. Fuentes auténticas. Las fuentes auténticas son las fuentes primarias o el sitio donde se almacena de manera indudable el origen de una cierta información. Puede ser una academia de inglés. Es el único sitio al que se le puede preguntar si yo he pasado por esa academia para hacer algo. O un registro público, que por ley pues aparece que esa es la fuente primaria de la información, el registro que se os ocurra. En todo caso, el reglamento con estas fuentes establece dos cosas. Una, todos los prestadores de servicio de confianza podrán consultar a una fuente auténtica para emitir una información que a ellos les parezca bien. Lo que sea, un ciudadano se presenta en un PSC diciendo quiero que me hagas en digital una credencial porque yo tengo, no sé, mi libro de familia y lo quiero tener en la cartera digital, pues esto se podrá hacer consultando al registro correspondiente por parte de una fuente auténtica. Y luego habrá fuentes auténticas como la Academia de Inglés, pues que no quieran, no puedan, no les apetezca ser ellos los que emitan directamente credenciales digitales y contratarán a un tercero para que lo haga por él. Bueno, pues esta figura también está contemplada en el reglamento. Como decía al principio, las carteras hay que certificarlas. Este proceso de certificación, bueno, es el típico de productos en España que incluye esquemas de certificación, organismos de certificación, organismos de evaluación de la conformidad. Todo este ecosistema, también de certificación, hay que notificarlo a la Comisión Europea. Y hay que decir, en el marco de la cartera digital, el esquema de certificación es este. Por cierto, esquemas que son dos. Uno de ciberseguridad, con unos requisitos extraordinariamente altos, porque no puede ser de otra manera. Es un producto que ahora va a tener mucha información. Y también desde el punto de vista funcional. Esto es, una cartera tiene que certificarse de manera que alguien diga que todo lo que estamos viendo se cumple en esa cartera. Bueno, estos son los organismos. Y luego, bueno, por último, también existe un mecanismo de identity matching. ¿Qué es el identity matching? Bueno, pues este es el último regalo que nos hace el reglamento. Como decía al principio, los datos básicos del PIB no son más que nombre, apellido, fecha de nacimiento y nacionalidad. Con eso se puede hacer muy poco si viene solo eso. Es verdad que los opcionales son bastantes y nosotros, por ejemplo, como he dicho, vamos a meter nuestro número del documento nacional de identidad. En este sentido, nosotros no le vamos a causar guerra ni problemas a nadie, porque todos los españoles que se conecten a otro país van con ese número. Pero aquí no, aquí puede que llegue a algún país de estos que solo nos den esos 4 datos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo sé yo que el John Smith, irlandés, que me pidió una subvención por la mañana
¿Eso no es el mismo que me la pidió por la tarde? Lo único que sé es que nacieron el mismo día, pero quizás no es suficiente solo ese dato como para poder distinguir entre los dos. Bueno, esto da para dar una conferencia de varias horas, solo ese punto, pero vamos, diré que estamos trabajando intensamente en otros países ese acto de ejecución que básicamente nos permite pedir lo que necesitemos pedir para asegurarnos. Y entonces ahí estamos, trabajando también en este ámbito. Bueno, pues con esto quería que vierais que la cartera digital no es solo el programa ese que os vais a bajar, la app, en el móvil, sino que requerirá que todos estos estén funcionando el día 24 de diciembre de este año, que es el día que nos han puesto para lanzar las carteras digitales, vienen para Papá Noel. Me voy a detener un poquito otra vez en el caso de uso de verificación de edad, simplemente para decir que, pues eso, que es un protocolo que está armonizado a nivel de la Unión Europea, que es una solución transfronteriza y esto le da una potencia muy grande frente a las empresas, que está alineado con el Reglamento de Servicios Digitales, con su artículo 28, que es el que dice que hay que proteger a los menores en línea. Y en nuestro caso, pues va a ser un caso de uso adicional en la cartera digital y las credenciales, que son dos las que estamos trabajando, de ser mayor de 18 años y ser mayor de 16 años también, esas aparecen del PID, de esa fecha de nacimiento. Bueno, este es un prototipo de cómo vamos, la pinta que tiene la cartera digital española. Bueno, pues esa será pues eso, las pantallas que tienes al principio, en donde bueno, te la descargas, te ayuda, te dice activa tu cartera, añade la credencial de identidad digital, empieza con tu cartera. Cada uno de ellos tiene un menú y puedes ver, por ejemplo, desde aquí podrás pedir cita, incluso si no tienes lo de la parte de NFC que os he contado antes, de acercar la tarjeta al móvil, pues desde aquí se puede pedir cita. Obtienes una primera credencial. En este ejemplo pues tenemos la credencial del PID, que se guardaría. Ya tienes una primera credencial. Se pueden añadir más, como por ejemplo la credencial de mayor de 18 años. La añades, ya tienes dos, alguien te la pide y la forma en la que te la piden es esta, un QR. Se escanea el QR y el QR ya contiene la pregunta que sea, dame el permiso de circulación. Dame lo que sea. Cada una de las credenciales tiene una codificación que permite esto. Pues bien, como decía, nosotros vamos a lanzar esta cartera digital con el PID y la credencial de mayoría de edad y la mayoría de 16 años también. Y luego, ejemplos de posibles futuras credenciales, en donde en muchas de ellas ya estamos trabajando y están bastante avanzadas, pues son estas que tenéis ahí, en donde tenemos desde credenciales europeas provenientes de esos consorcios a casos de uso españoles, ¿no? Bueno, y para terminar, pues decir que este es un proyecto dentro de que es muy complejo, pues que precisamente es complejo porque quiere ser sencillo para el usuario, muy seguro. Y también pues, es un proyecto que pretende confluir con Europa. Y bueno, nada más por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención.